Listo, hermanos. Ramosito, si los guías en oración. Oramos, oramos, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos podernos estar preparados para aprender más de tu palabra, Dios. Hemos tenido muchas cosas que hacer durante el día, pero sabiendo que hay un horario ya establecido para compartir, aprender de tu palabra, Dios, aquí estamos, Padre. Y permite, Dios, que sean más las personas que puedan añadirse, Señor, que tengan el deseo de aprender más para fortalecer su vida espiritual, su vida cristiana, Dios, y enfrentarse a todo lo que se nos presenta a diario. Pero sabemos que tú nos das el tiempo y queremos seguir fortaleciéndonos. Gracias por este tiempo, por cada uno de los presentes. Bendice a cada uno de nosotros, hermanos. Y también bendice a Julio por su tiempo para poder enseñarnos algo de más de ti, Dios. Eh, Esperamos, Señor, la presencia de más hermanos. Y tú eres quien pone, añade los miembros a una iglesia y también a los estudios, Dios. Que haya el deseo de participar de todos. Gracias te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se desapareció Juanito. Ahorita seguramente entra. Bueno, como les comentaba hace un ratito, hemos terminado un primer bloque, desde el principio, o sea, desde 1.1 de Hebreos hasta 4.13 que hemos avanzado ya, que es Jesús, Cristo y su, o sea, Cristo y su obra, ¿no? Ahora vamos a ver el Cristo como sumo sacerdote. Es un bloque más amplio. Igual, mi matemática, el autor de Hebreos va a agarrar pasajes del Antiguo Testamento para explicar el punto, ¿no? Se va a nombrar un personaje en estos momentos, ya va a aparecer el personaje de Melquisedec, que es un personaje misterioso, ¿no? Que no se sabe de dónde viene, no se sabe de dónde fue, ¿no? Y aparece como un sacerdote al cual Abraham es el que le ofrece el diezmo de todo, ¿no? O sea, como le ofrenda todo a él, ¿no? En fin, vamos al texto bíblico. Yo lo voy a poner como siempre en la pantalla, no se preocupen por ello. Hacemos la comparación entre cuatro versiones. Como siempre, ese texto es corto. Sí, nos dará el tiempo para avanzar un poquito más del otro, pero el otro es un poco más largo. Pero bueno, siempre como el optimismo es el último que se pierde. La esperanza es el último que se pierde. Así que vayamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. En Reina Valera contemporánea, que es la que suelo usar la mayor parte del tiempo, ahí está Juanito apareciendo, dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Reina Valera 60 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nueva versión internacional. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eh, Hasta ahora, diferencia hay en Reina Valeria 60 que dice retengamos nuestra profesión, ¿no? Pero no dice qué profesión. Si se han percatado de ese pequeño detalle. Por lo demás está casi igual, ¿no? Bueno, pero terminemos con la Biblia de las Américas, ¿sí? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿No? Insisto, diferencias sustanciales entre versiones creo que radican en el versículo 14, ¿sí? El versículo La, con- 14 la contemporánea dice profesión profesión de de fe. fe, ¿correcto? Ah, fe, En la Reina Valera 60 dice, retengamos nuestra profesión, nada más. nada Ajá, más, ¿no? sí, En NBI dice, aferrémonos a la fe que profesamos, ya. que es algo muy parecido a lo que dice la Biblia de las Américas, que dice, retengamos nuestra fe, ¿no? En dos versiones habla de profesión, ¿no? Y otras hablan de fe, ¿no? Y la Real Valera Contemporánea habla de profesión de fe, ¿no? O sea, acá hay que combina, como que cierra más la idea, ¿no? Bueno, a ver, Juanito, no te me vayas. Listo, entonces. Vamos a analizar entonces este texto. Como siempre le digo, siéntase libres de interrumpirme en un momento para hacer alguna observación. Yo no soy el dueño de la palabra, ¿no? Ni mucho menos le escribí, solamente estamos con ustedes tratando de aprender un poco más de la Biblia, ¿sí? Entonces, en el versículo 14 habla de un sumo sacerdote adecuado, ¿no? Entonces, el término que vamos a ver aquí, que es el sumo sacerdote, que en griego es archierus, ¿no? Fue usado principalmente para referirse al sumo sacerdote judío, ¿no? Por eso es que leímos, por eso es que yo al principio de todo hicimos un breve, rapidísimo vuelo de pájaro estudio de Levítico, ¿no? Así, un mini resumen, ¿no? El leer Levítico de verdad ayuda bastante a entender esta carta o libro de Hebreos, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el término sumo sacerdote se refiere al sumo sacerdote judío, ¿sí? Sin embargo, en este pasaje se le aplica a Jesús, quien es sacerdote y rey, ¿no? Zacarías vaticinó que el Mesías serviría como sacerdote y rey sobre su trono. Esto lo leemos en el capítulo 6, versículo 13 de Zacarías, ¿no? No se le permitía a ningún rey, ojo con este dato, no se le permitía a ningún rey de Israel tener ambas funciones en el Antiguo Testamento. De que haya pasado, que haya actuado en algún momento algún rey de Israel como sumo sacerdote, sí ha pasado, pero no estaba permitido, ¿sí? Cristo es un gran sumo sacerdote porque es muy superior al sumo sacerdote del viejo pacto, pese a que éste tenía la posición, o sea, el sumo sacerdote tenía la posición más alta del judaísmo. Los judíos cristianos, ¿no? A los que va dirigida esta carta, al ser tentados a regresar a su herencia cultural, necesitaban saber si tenían un sumo sacerdote superior a cualquier sumo sacerdote bajo la ley. Comenzando en este pasaje, continuando, como les digo, esto va a continuar capítulo, o sea, finales del 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿no?
¿no? A lo largo de este pasaje, hasta el capítulo 10, el autor de Hebreos va a tratar de demostrar, o demuestra, mejor dicho, un entendimiento total del significado de las instituciones y propósitos mosaicos, la ley de Moisés. El razonamiento en cuanto a nuestro sumo sacerdote termina en el capítulo 7, 28. Sin embargo, la idea es retomada otra vez en el 8.1, ¿no? Como un hecho que era aceptado, ¿no? De que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Los hebreos que leyeron que nuestro sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, debieron haber considerado como extraño ese hecho, ¿sí? Ciertamente no estaban tan sorprendidos como estuvieron los fariseos cuando Jesús, al citar el Salmo 110.1, los desafió en Mateo 22, 43, 46, ¿no? Diciendo, entonces él les dijo, o sea, esto es lo que va a decir Jesús. ¿Y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llamó Señor? Nadie podía responderle nada y aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas, ¿no? La pregunta de Jesús basada en el pronunciamiento de David implicaba que el Mesías era uno de los dos señores, ¿no? O sea, de lo que como comienza Mateo 22:43, el Señor le dijo a mi Señor, ¿no? Entonces, uno de esos dos señores era el Mesías, ¿cierto? Lo cual constituía la gran roca de tropiezo para los judíos. Ellos creían totalmente en un solo Señor, en un solo Dios, ¿correcto? Y lo creen hasta el día de hoy. Y solo uno, ¿no? Esto se convirtió en la gran prueba entonces para los judíos. A saber, ¿podrían entonces aceptar plenamente a Jesús como divino, como el Hijo de Dios Todopoderoso y como sumo sacerdote? O como dicho, o como el nuevo sumo sacerdote para ellos, ¿no? ¿Podrían aceptar dos señores? Entonces ya no estamos hablando de un Dios que es uno, sino que hay dos señores. Si entendían este concepto, estaban bien encaminados a estar firmes en la fe, ¿no? Acá hay un choque de entendimiento fuerte para un judío, ¿no? El judío es unitario, ¿no? O sea, un Dios, ¿no? Indivisible, único, ¿no? Un solo Dios. Pero nosotros también decimos, hay un solo Dios, sino que hay diferentes personas, ¿no? Pero es un solo Dios. Entonces Jesús va a usar esta cita, estoy citando Mateo 22, 43, 46, porque Jesús mismo usa ese paralelo de quién, a quién está llamando David Señor, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos dos señores? ¿No? Entonces, uno de esos dos señores es el Mesías. Entonces, aparte, se nos pide que retengamos nuestra profesión, de modo que Jesús retuvo su objetivo, ¿no? Retener quiere decir más que simplemente seguir creyendo. La verdadera fe implica una demostración pública. Se nos pide retenerlo y continuarlo. Tenemos que estar dispuestos a ir fuera del campamento, ¿no? O sea, no solamente estar en nuestro lugar de confort, no solamente ser salvo para mí, tenemos que salir, ¿no? Fuera del campamento, fuera de la iglesia, o sea, fuera de nuestro ámbito eh, congregacional, por decirlo así. Entonces esperamos sufrir como lo hizo nuestro Señor, por ataques verbales, inclusive por ataques físicos. No podemos entonces ser discípulos apáticos mucho tiempo en medio de este mundo impío, de este mundo de pecado.
Pablo explicó que si retenemos la palabra de vida, resplandeceremos como luminares en el mundo. Entonces nuestra meta debe ser que seamos faros para los demás, ¿no? El sumo sacerdote bajo el viejo pacto entraba al lugar santísimo, o hagamos un poco de memoria de lo que dice lo que es el ritual, ¿no? El ritual religioso judío. El sumo sacerdote entraba entonces al lugar santísimo anualmente. Sin embargo, Jesús ha traspasado los cielos por nosotros, ¿no? Josefo, aquel historiador, ¿no? Dijo que en el lugar santísimo era como el cielo, ¿no? Era como entrar en el cielo, era la representación más o menos de lo que había en el cielo. Por eso que van a encontrar de repente, si ustedes van a ver cómo era el templo por dentro, había imágenes de como si fuese el paraíso, ¿no? Plantas, palmeras, ¿no? Esas representaciones había en el templo, ¿no? Entonces no nos sorprendemos que el autor de Hebreos presentara a Jesús traspasando el lugar santísimo hacia los cielos. El traspasar los cielos, ¿cómo podemos entender el traspasar los cielos? El traspasar los cielos implica un poder que excede grandemente al de un sacerdote terrenal de cualquier categoría. O sea, no solamente sacerdote, ni el sumo sacerdote podía, el traspasar los cielos excede a cualquier poder que haya tenido un sacerdote terrenal, ¿no? Sea cual sea. Ahora, ¿por qué habla de plural cielos? El plural cielos es reflejo de la palabra hebrea shamayim, ¿no? Lo cual es siempre plural en el Antiguo Testamento en más de 300 veces. Cada vez que se menciona cielos es plural, ¿sí? En hebreo. Efesios 4:10, por poner un ejemplo, dice que Cristo subió por encima de todos los cielos, ¿no? Se encuentra ahora más allá de toda atadura terrenal. Está entonces por encima del mundo físico en poder y gloria. Hay un teólogo, Westcott, que citó el dicho común que dice el que entró al cielo y sin embargo está por encima de los cielos, ya que la tradición judía hablaba de 7 cielos, ¿no? Si ustedes, además había una serie de televisión llamada Séptimo Cielo, ¿no? No sé si alguna vez en los 2000 o no sé si final de los 90 o 2000 era esta serie que daban Séptimo Cielo, ¿no? Porque el séptimo 7 cielos es la tradición judía. Pero Pablo, si ustedes recuerdan, en 2 de Corintios, habla de cuántos cielos, 3, ¿no? Entonces, ese tercer cielo que menciona Pablo es el cielo más elevado de todos, lo cual excluye la idea de que existen 4 cielos más, ¿no? Al menos según lo que nos basamos en lo que es lo que dice Pablo, ¿no? Lo que es por decirlo de forma la doctrina paulina, ¿sí? Versículo 15, un sumo sacerdote que se compadece, ¿no? Jesús es humano como divino, ¿no? No es que sea mitad Dios, mitad hombre, ¿no? Es 100% hombre, 100% Dios. Es tanto el sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, como es también el Hijo de Dios que representa a Dios ante el hombre. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Los lectores de Hebreos, profundamente tentados por el esplendor del templo y de su sumo sacerdote, necesitaban entender que ahora tenían un Salvador que había sido tentado como ellos lo fueron. Alguien podría preguntar así entonces, pero Jesús jamás pecó, así que ¿cómo pudo ser probado como lo somos nosotros, ¿no? Los seres humanos? Él puede compadecerse de nosotros porque el entender el pecado, o sea, el entender la naturaleza del pecado y lo que el pecado produce en el hombre, no significa participar en el acto pecaminoso, sino más bien resistir a la presión de su encanto, ¿no? Al rehusar caer, Jesús demostró que nosotros podemos vencer. El que cede a la tentación
antes de llegar a la fuerza máxima de su prueba, solo puede conocer el pecado hasta ese punto y no más allá, pues ha caído en la culpa antes de alcanzar la prueba máxima. El estar familiarizado con la tentación puede hacernos tener compasión de otros pecadores. Jesús ha experimentado la humanidad, incluso hasta la muerte. Él ahora puede conmoverse. ¿No? No es frío ni insensible, tampoco se sienta en una silla majestuosa que es llevada sobre la multitud, ¿no? Como solemos a veces ver a los reyes terrenales, ¿no? Jesús se convirtió totalmente en uno de nosotros. Y su poderoso ejemplo demuestra que nosotros también podemos entonces resistir. Entonces, ¿por qué creen que las escrituras nos dicen que sean como Cristo? Vamos a encontrar siempre, vamos a hacer, sean como Cristo. Cristo eh, pasó por toda tentación, pero sin pecar. Entonces, si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Él sufrió en sus debilidades como tenemos que sufrir en las nuestras. Sin embargo, no permitió que las dificultades obstaculizaran su servicio a Dios. Como todos sabemos, enfrentó el dolor físico, la fatiga, la desilusión en los demás. Estuvo dispuesto a hacer siempre la voluntad del Padre. Fue como Daniel, que se propuso a no contaminarse con la ración de comida y bebida del rey que se le daba y le pidió al jefe de los eunucos que no se le otorgara, que no se le obligara a contaminarse, ¿no? Eso lo podemos leer en Daniel 1:8, ¿no? Jamás podemos negar que Jesús fue tentado, ¿no? Eso es un hecho que no se puede negar. Ahora cuando terminemos ahora les comento una anécdota, ¿no? Eh, Su más grande tentación fue probablemente el impulso de cancelar todo, abortar su misión redentora, pedir las legiones de ángeles que ¿no? Ayuden a vencer a sus enemigos sin morir en la cruz, ¿no? Si uno piensa, ¿cuál habrá sido de repente su tentación más grande? Pues no voy a morir por alguien, por las burlas, ¿no? Eso es una opinión, no mía, pero sí que muchos teólogos coinciden, ¿sí? O sea, que se ponen a pensar, ¿cuál habrá sido la tentación más grande que Jesús habrá atravesado? Dice que fue tentado en todo, pero definitivamente podría ser esta, ¿no? De cancelar toda su misión. En vista de que Cristo pasó por tentaciones y sufrimientos hasta lo sumo y consecuentemente entiende nuestras debilidades, Él puede compadecerse de la humanidad. Cristo, al nunca haber cedido a la tentación, conoce más del poder de Satanás que el pecador más infame. ¿Sí? La palabra para tentado en griego, peirazo, significa probado, ¿no? Entonces ya no vemos como tentado, sino probado, o sea, has pasado el examen, ¿no? Lo que pensamos que fue la tentación de Jesús puede haber sido una prueba de su fe y firmeza. Sin embargo, la palabra puede significar tanto probar como tentar. Hebreos no se centra en el hecho de que Jesús fuera tentado a participar en un comportamiento desagradable, sino en la prueba de su fidelidad mediante la crucifixión. Sus pruebas eran las mismas que los cristianos estaban teniendo que enfrentar para cuando la carta fue escrita. Acuérdense que esta carta fue escrita cuando la cristiandad era perseguida, ¿sí? Para alguien de mucha fe, la prueba no habría representado una gran tentación como tal. Debido a que Jesús sufrió sin ceder a la tentación del pecado, ¿no? No solamente lo dice aquí, sino también lo podemos encontrar esta misma idea en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. A menudo surge una pregunta que dice, ¿no? Realmente, entonces, si Jesús nunca pecó, entonces Jesús realmente era capaz de pecar. Y la respuesta que deberíamos dar, claro que sí, porque si no fuese así, no habría tentación, ¿no? O sea, ¿no? O sea, si no se pudiera pecar, entonces no habría tentación de por sí, ¿no? La idea de que no pudiera pecar Cristo hace burla de las narraciones de las tentaciones de Jesús de parte de Satanás, ¿no?
De esto hablan los evangelistas en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4. Si estas narraciones representan una tentación en la cual no podía caer Jesús, todo el relato entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces, él fue tentado. Sin embargo, no hay pecado en el ser tentado. Santiago dijo que cada uno es tentado por deseos que hay en uno mismo. Puede que el diablo tenga éxito en incitar nuestros deseos. Sin embargo, eso fue lo que Jesús venció. Se ha hecho la sugerencia de que Jesús, siendo Dios, haya vencido el pecado solamente debido a su naturaleza divina, ¿no? No, pues Jesús venció el pecado porque pues era Dios, ¿no? La enseñanza bíblica dice que no tuvo pecado a pesar de que fue tentado. Las personas que batallan en sus vidas podrían decir, ¿no? Las personas que están en el día a día luchando como nosotros para seguir el camino de Cristo, ¿no? Jesús nunca experimentó las tentaciones que estoy enfrentando. El estar sin pecado no quiere decir que nunca fue tentado. A los que creen que todas las personas nacen con una naturaleza pecadora, preguntamos, ¿recibió Cristo entonces un cuerpo diferente al de nosotros? Si no fue así, como ustedes ya estarán pensando, ¿no?, que efectivamente no fue así, fue un ser humano 100%. Entonces, ¿se desarrollaron sus tentaciones en su propia naturaleza pecadora? Si fue capaz de ser tentado, entonces tuvo que haber sido capaz de pecar de otra manera. No hubo tentación, ¿no? O sea, tenía naturaleza carnal, ¿no? Pero sobrepasó toda tentación. Filón, ¿no? Ya hemos hablado de este filósofo más de una vez, ¿no? Filón era de la postura que al sumo sacerdote de los judíos se convierta en más que un hombre cuando entraba al lugar santísimo, y que su existencia en medio de Dios y el hombre mantenía a ese ministro de Dios libre de pecado y corrupción. Ciertamente los sacerdotes de Jerusalén eran bastante instruidos como para creer lo anterior. Sin embargo, puede que otros judíos del siglo I hayan inventado, ¿no?, ideas similares. O sea, que en un punto, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, era más que un hombre, ¿no? ¿No? Como que, como que entraba un trance, ¿no?, de santidad, ¿no? Eso es lo que quería decir Filón, que algunas personas pensaban, unos judíos pensaban eso, ¿no? La respuesta de Hebreos es que Jesús estaba plenamente capacitado para reunir incluso los estándares que Filón pensó que se requerían. Versículo 16 y último versículo a analizar por ahora. Un sumo sacerdote, Jesús entonces es un sumo sacerdote misericordioso. Al tener un sumo sacerdote tan comprensible, ¿no?, podemos ir al Padre por medio de él con regularidad, diligencia y valor. El término acerquémonos tiene que incluir una oportunidad a orar por el perdón de nuestros pecados. Entonces necesitamos orar pidiendo misericordia. Este versículo nos alienta a ofrecer una oración como tal. La frase acerquémonos es común y es una idea clave en la carta. Se usa en aquí, 4:16, se usa en 7:19, en 7:25, en 10:1, en 10:22 y en 11:6. Y la idea de este acercarse también está insinuada en el capítulo 6, versículo 18. Todos esos pasajes son del mismo libro de Hebreos, ¿sí? La palabra griega que lo que tenemos, acerquémonos, aproximación, ¿no? Suena como aproximación, ¿no? De ahí viene la raíz semántica de aproximarse, ¿no? Está relacionada con los sacerdotes que por sí solos podían acercarse a Dios en servicio venerable. Este privilegio se extiende ahora
¿no? Antes solamente el sacerdote que estaba en un servicio de culto, te podía acercar a Dios. Pero ahora ese privilegio se extiende a todos los cristianos. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del templo, eso ya lo sabemos. Los sacerdotes que estuvieran puros podían entrar al lugar santo. La admisión al atrio externo era para los judíos varones devotos y que se habían purificado. Afuera del atrio judío está el atrio para los gentiles y más allá de este estaba el atrio de las mujeres. Jesús eliminó todas esas barreras, ¿no? Se nos permite acercarnos a nuestro Padre, incluso hasta el mismo altar. Entramos en la presencia de Dios, acercándonos a Dios mismo en la oración. Tenemos acceso a Él en todo momento. Además, no tenemos que acercarnos a Él como se acercaban los paganos a sus deidades, es decir, con temor y temblor. Incluso el judío no se atrevía a orar diciendo, ¿no? Como nosotros, como nos enseñaron a orar Jesús, ¿no? O sea, un judío nunca oraría como arranca en Mateo 6:9, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Esa relación con el Dios divino no fue desarrollada en el Antiguo Testamento. Hoy, como cristianos que somos, podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que el Hijo entiende y provee acceso al trono mismo de la gracia, donde está sentado a la diestra de su Padre y presta su oído atento, ¿no? Como podemos leer en las cartas de Juan, no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan, abogado tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por supuesto, si fuéramos a Dios con nuestros propios méritos, no seríamos escuchados, ¿no? ¿Sí? El trono de la gracia, ¿no? Esta expresión que leemos en el versículo 16, el trono de la gracia era otra forma judía de decir el trono de Dios. Era típico de los judíos evitar decir el nombre de Dios para no darle un mal uso. La palabra trono de este pasaje constituye un eufemismo que representa a Dios mismo. A este se le llama el Dios de la gracia, ¿no? El cual es un título apropiado para él, en vista de que la misericordia constituye la esencia de su naturaleza. En su presencia encontramos ayuda en tiempo de necesidad. Siempre estamos en necesidad, sea que nos demos cuenta o no de ello, ¿no? Siempre necesitamos de Dios. El saber de la naturaleza misericordiosa de Dios no permite acercarnos con valor a Él en oración, hablándole libremente a nuestro Padre Celestial. Entonces, qué gran alivio nos trae este tremendo pensamiento, ¿no? El tener un Padre que es misericordioso y comprensivo, pero también acotar también que no solamente es misericordioso, sino que es justo, ¿no? O sea que si bien nos entiende en nuestra naturaleza, en nuestro pecado, Él quiere que transformemos eso. El trono de Dios es el lugar donde se busca y se encuentra el favor. Cuando nos acercamos al trono, como lo hizo nuestro Salvador en muchas ocasiones, somos partícipes de una parte de su gloria. Entre Hebreos 4, 14, 16 y 10, 19, 23, ¿no? Pueden verse algunas similitudes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el capítulo 10 de Hebreos, ¿no? Ambos pasajes se refieren al tema de retener nuestra profesión y acercarnos confiadamente a Dios. La presente carta constituye un tratado bien organizado. El autor abordó ideas y luego regresó a ellas más tarde, dándoles más fuerza a sus argumentos. En primer lugar, o sea, lo que hemos leído hoy, capítulo 4, versículos 14 y 16, introduce los beneficios de nuestro sumo sacerdote. Y luego en el capítulo 10, 19, 23 los va a reafirmar. Los capítulos 5 al 9 se mantienen regresando a esa idea, resaltando esta idea para los lectores, o sea, nosotros. Los judíos cristianos estaban bien familiarizados con el sacerdocio, ¿no?
y fueron principalmente influidos por tal razonamiento. Por ejemplo, la palabra compadecerse se encuentra solamente en Hebreos, ¿no? Además del uso de la palabra en este pasaje, aparece en 10:34, junto a las amonestaciones a los cristianos para que mostraran compasión por los presos. Los cristianos han de ser compasivos, ¿no? Como siempre les digo, el objetivo final de la fe cristiana es ser piadoso, así como lo fue Cristo. La palabra compasión que expresa no solamente la compasión de parte de alguien que ve el sufrimiento desde afuera, sino el sentimiento de alguien que entra al sufrimiento y lo hace suyo, ¿no? Nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse del débil y del humilde, porque él fue así, ¿no? Estuvo en la debilidad de ser un ser humano y de nacer y vivir siempre en humildad. La verdadera compasión es un rasgo difícil de llegar a dominar para los humanos. Sin embargo, el cristiano, pese a las imperfecciones, lucha por ser como su Señor. Aquí hay un cuadrito que les voy a poner para que lo vean. Es interesante. Que lo estoy incluyendo en el material cuando terminemos este estudio. Aquí. Y hay unas cosas que son interesantes. De cómo era y cómo es ahora el acceso a Dios. ¿No? En el antiguo pacto, que es el inferior, y el nuevo pacto, el cual es superior. Hay dos cosas aquí que tienen que ver siempre para acceder a Dios, que es la sangre y el mediador, ¿correcto? En el viejo pacto, ¿qué sangre era? La de sacrificio de toros, de animales, ¿no? Sacrificio de animales, ¿no? En el nuevo pacto es el sacrificio único, perfecto, el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí está el elemento sangre, ¿no? Ahora, en el antiguo pacto, el mediador era el sumo sacerdote Aarón, ¿no? Eso, toda la línea de Aarón, ¿no? Que son los levitas, ¿cierto? Y en el nuevo hay un mediador también, que es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. En el antiguo pacto, el acceso era restringido, ¿no? ¿Por qué? Porque había que ir al templo y el templo estaba restringido, estaba cerrado para el común de las personas, ¿no? Pero ahora, al no haber necesidad de templo, el acceso es total para los cristianos, ¿no? Escucho, hermanos, comentarios, anotaciones que quieran hacer al texto. Hermano, aló, ¿me escucha? Sí, Calisto, te escucho. No le sentí muy claro porque no sé si mi internet, pues usted se iba de cada un momento, creo que era el mío. El caso es que escuché que no le entendí muy bien cuando dijo que Cristo como humano hubiese podido pecar, Sí, cosa que en mi caso que me parece un poquito imposible, ¿no? Porque su condición de Dios era casi imposible, ¿no? Entonces no lo entendí muy bien porque se cortaba la llamada. Quisiera que me lo explique un poquito más claro eso. mira, lo que ¿En qué sentido? ujú. Eh, También yo en te- el sentido de la palabra, ¿no? ujú. Ahora, yo te voy a Ya comentar explico. esto con la anécdota que me pasó con el hermano Fernando, ¿no? Entonces, si usted, recuerde, Juanito se acuerda, ¿no? Cuando estábamos estudiando Juan y hablaba de las tentaciones, ¿no? Entonces yo decía, Jesús fue tentado como ser humano al vivir en un cuerpo de carne y hueso. ¿No? Sufría enfermedades, sufría de hambre, de sueño, no sé, si comió algo mal, le cae, se enfermó, no sé, cualquier cosa, ¿no? De gripe, ¿no? Y todo esto en obediencia a lo que le mandaba el Padre, ¿no? O sea, él se sometió
a esto por voluntad del Padre para cumplir una misión. Entonces entendemos que entonces, y salió este pasaje que acabamos de leer de Hebreos, diciendo, fue tentado en todo. Entonces, entonces también dijo, pero ¿cómo que en todo? ¿No? Este, eh, en todo, pues, en todo, ¿no? ¿Quieres que te ponga ejemplos que sea más gráfico contenido de todo? O sea, que si a una mujer se le puede haber tirado encima a Jesús, ¿no? ¿No? Entonces, en todo, pues, en todo, entiendas en todo, pero sin pecar. Entonces, en su en su carnalidad, no me refiero a que haya sido carnal, sino en su naturaleza humana, con todo lo que ello implica, porque entendemos que Jesús es 100% hombre, eh, pudo ser tentado, ¿no? Si no, el diablo no estaría tentándolo, porque si no hubiera sabido que en su naturaleza humana haya podido tentar. Cuando le decía, háblale esa, tienes hambre, ¿no, Jesús? ¿No? Las piedras se pueden convertir en pan, por si acaso. Tú eres Dios, eh, tú puedes convertir las piedras en pan, ¿no? Pero Jesús no pecó, sobrepasó esa tentación, esa prueba, y dijo, no solamente de pan vive el hombre. Entonces, tenemos que entender que Cristo, como un ser humano, pudo haber caído en la tentación. Y como fue ser humano, nos entiende a nosotros, y no solamente nos entiende, sino que nos da aliento a nosotros a decir, si Cristo fue tentado y pudiendo pecar no lo hizo, nosotros también podemos sobrepasar la tentación y no pecar. Porque a veces tenemos ese concepto de Cristo es Dios y Él obviamente no va a pecar nunca. Pero ese pensamiento nos llevaría a decir que todo lo que hemos leído en los evangelios sobre la tentación de Cristo no tiene sentido, porque entonces, ¿para qué voy a tentar a alguien que no puede ser pecado? ¿No? ¿Se dan cuenta de la lógica? O sea, todo lo que Cristo y el diablo conversaron no tendría sentido si es que Cristo nunca hubiera podido ser tentado. Así que no es algo malo ser tentado. Entonces lo que quiero desbaratar ahora es, no es malo haber pasado por tentación. Es más, todos los días creo, en una u otra medida, pasamos por tentaciones, ¿no? Pero está en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, sobrepasar esas tentaciones. Así como lo hizo Cristo, ¿no? Cristo nunca pecó. Nosotros, bueno, ahí estamos, saliendo, pero por eso digo, tenemos un Dios misericordioso que entiende nuestra naturaleza humana, ¿no? Que es pecaminosa. No sé si fui claro, de repente alguien quiere aumentar un detalle más que me estoy quedando. Porque fue toda una discusión esto, porque es que es normal, creo yo, a Jesucristo lo divinizamos tanto que nos olvidamos de que también fue hombre, ¿no? Pero recalca en todo caso para confirmar esto y dice, sino que fue tentado de todo de De la todo. misma manera que nosotros. O Nosotros. sea, ahí nos da a entender que lo que padecemos nosotros, el Señor también lo padeció. O sea, dentro de tu imaginación, pues, ¿no? Ponte a pensar, Claro, pues, claro, por eso digo, todo lo que porque hemos la padecido, pregunta, ¿no? De claro, que la todas las formas. pregunta, claro, porque la pregunta fue de Fernando, que ya está en la gloria de Dios. Y decía, pero, ¿cómo que todo? Todo, pues. Todo, implica todo. Todo, Que aquí es todo, 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 pues, ¿no? Todo ¿no? es todo, ¿no? Claro. Y recalca en el caso de él, ¿no? Aunque sin pecado, ¿no? Claro, Pero igual nosotros también, por decir, ¿no? O sea, el Señor no tienta, la tentación está,
Que nosotros vayamos a caer, esa es otra cosa. Incluso dice hasta en nuestras propias concupiscencias, nuestros delitos y placeres que siempre lo hemos tenido en una vida pasada, y eso va a aparecer. ¿Y por qué? Porque nuestra mente está ahí, pero eso no quiere decir que pequemos, sino que ahí está, ¿no? Y ahí es donde viene la del 16, ¿no? En donde necesitamos la ayuda, pues, ¿no? Y ahí es el Señor es quien nos ayuda para estar en esas circunstancias, ¿no? Igual que Él, ¿no? Por tanto, dice, acerquémonos confiadamente al Señor, ¿no? Para alcanzar misericordia del Señor y gracia para cuando necesitemos ayuda. O sea, esa ayuda, ¿no? Que necesitamos para salir victoriosos. Por eso siempre se recalca, ¿no? Solos no vamos a salir. Con el Señor sí todo es posible, ¿no? Y esa es la parte que yo le entiendo de esa manera, ¿no? O sea, con respecto a lo que es pecado, ¿no? Ahora, yo quería tomar un poquito más del punto 14. Yo veo como que el autor de este libro, bueno, Pablo o cual que lo haya hecho, trata en lo posible de hacer un comparativo del sumo sacerdote antiguo, ¿no? A este Jesús, ¿no? Que es ya gran, recalca, ¿no? Superior al anterior, el gran sumo superior, sacerdote, ¿no? claro, el gran sumo, superior en el sentido de que al pueblo de los judíos estos medio indébiles, medios débiles en la fe, queriendo volver al judaísmo, el Señor les recalca y le hace un comparativo de que ahora ya no tienen un sumo sacerdote, no, un gran sumo sacerdote, ¿no? Que, que incluso les recalca, ¿no? Que es el que traspasó a los cielos, ¿no? Y en él tenemos que mantener nuestra fe, ¿no? Porque ellos estaban débiles, queriendo, como repito siempre, regresar al judaísmo. Y entonces él les hace ver de que él es el de ahora. Los de atrás ya no son, sino él, ¿no? Él es un gran sumo sacerdote, ¿no? En donde quien se compadece de nuestras debilidades, sino que ahí viene la de la tentación, la recalca, ¿no? De que todo lo que ustedes están padeciendo, el Señor también lo padeció, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros nos apegamos también ahí de que nosotros también padecemos, pero en el Señor es quien vamos a salir victoriosos en todo momento, ¿no? Eh, y para eso se recalcó que la gracia, ¿no? Necesitamos orar y acercarnos más al Señor en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Con el propósito del autor del libro, fortalecer a ese pueblo que estaba débil, ¿no? O sea, yo pienso, lo veo de esa manera y lo que has explicado también, pues, ¿no? Ahora, ¿era necesario que fuese tentado? Y evidentemente sí, ¿no? Porque si no, no tendríamos decir, un abogado calificado, Claro, ¿no? claro. Que entienda la naturaleza humana, ¿no? Ahora, como siempre comentábamos, ¿no? El calvinismo dice que hay hombres malos y buenos de nacimiento, ¿no? Entonces, eh, lo que sí hay es una naturaleza pecaminosa, ¿no? Claro, Entonces, eso sí no lo podemos negar, ¿no? No es de que sea la depravación total, no, sino eh, en cierto punto en nuestras vidas ya nos damos cuenta eh, lo bien del mal y tenemos una naturaleza pecaminosa. Que no todo es culpa de las fuerzas ¿no? de fuerzas del mundo, las fuerzas demoníacas o del diablo, como quieran llamar Satanás. Y me acuerdo mucho de esto porque me acuerdo, un profesor en el seminario que nos decía, ¿no? Decía en tono irónico, sarcástico, pobrecito el diablo que le echa la culpa de todo lo malo que pasa que los pasa a uno, ¿no? Me dice, pero evidentemente hay cosas que son propias de nuestra carnalidad, de nuestro propio ser, ¿no? De lo propio que es ser humano, ¿no? Eh, cuánta gente robará porque tiene hambre? ¿Cuánta gente y empezó a decir un montón de cosas que pues, son propios, o sea, pecados que son propio reflejo de una vida, o sea, de llevar mal nuestra carnalidad, ¿no? claro. Entonces, evidentemente está la tentación, están las pruebas, pero
no quitemos mérito, o sea, no quitemos tampoco de la ecuación del pecado a nuestra propia humanidad, ¿no? A nuestros propios instintos, a nuestros propios, el propio hecho de ser seres humanos, ¿no? Entonces, Pablo nos advertía en 1 Corintios con cuidado, hermanos, cásense, no vaya a ser que ese instinto que es normal, es natural, ha dado por Dios por ejemplo, de la sexualidad, mal llevado, mal dirigido, nos lleve a pecado, ¿no? Entonces, No se quemen, no se no quemen. se quemen, ¿no? Ujú. Mejor casarse que quemarse, ¿no? Así es. Entonces bueno, hay veces que se van un poco al extremo, ¿no? Sobre todo los cristianos, ¿no? Sí. Pero se casan demasiado pronto a veces. Pero no sé si estoy llegando al punto. No subestimemos nuestra carnalidad, ¿no? Entonces, dicho esto, Jesús fue un hombre de carne y hueso, Sí. ¿no? Que estando en esa naturaleza humana, carnalidad, de esa carne y hueso, que te golpeas, te lloras, sangras, ¿no? Duermes mal, duermes en el piso, te duele la espalda, tienes hambre, ¿no? ¿No? Y si es un hombre sano, pues tendría también ¿no? Instintos, ¿no? Pero sin pecar. Y si Cristo pudo hacerlo, nosotros también, ¿no? Entonces, Claro. El, así el, es, el ¿no? hermano Ramón, en su contraargumento, lo entendí muy preciso, o sea, cuando Ujú, él dice, ¿no? Que Jesús tuvo que ser tentado en todo, o sea, para que él reconozcan legalmente hacia al ser humano, ¿no? Como humano. O sea, pero lo que ahorita no me entra todavía es como decir que Cristo hubiera podido pecar, cosa No. que para mí o sea, para mí, ¿no? Un poquito que no lo puedo entender. Y yéndome, por ejemplo, al libro de Proverbios, en capítulo 16:4 dice, todas las cosas los ha hecho Jehová, pues así mismo y aún al impío, pero él para el día de lo malo, ¿no? Y este texto a veces lo toman muchos, como que dice que en otros textos está que para que no se arrepienta por causa de los buenos. ujú. En otras Biblias, o en otras versiones, perdón, dice para que no se arrepienta de los buenos. Entonces, el otro asunto es que no me puede saber que Jesús haya podido caer, o sea, porque su contraargumento del hermano está muy bueno, o sea, está muy preciso, ¿no? Ujú, Y ese es el punto que me quedaría aclarar en cuanto a la enseñanza, no para no quedarme en el aire, como se dice, porque también, por ejemplo, en la nominacional donde yo estuve, para ellos todo es demonio, ¿no? Inclusive demonio de autismo, demonio de cualquier Ujú. enfermedad, y eso no es así, porque en realidad, el pobrecito Satanás también, todo le echan la culpa a él. En nosotros, Sí. en ese texto también está muy bien claro. Lo que se me queda, como digo, en el punto de Proverbios, en el punto de que leí de Proverbios, que Dios dice, aún ha hecho al malo. Y desde donde toman los calvinistas. Ese ujú, punto también, si me pudiera aclarar, hermano. ujú. Está en Creo el que libro de Proverbios 4. Jonathan quiere. Está A haciendo. ver. Jonathan. De repente para ayudarte, hay dos detalles importantes en la Biblia para reconocer. La primera es que el plan de Dios siempre iba en contra del plan de Satanás. Entonces, desde el principio, Satanás quiso destruir lo que Dios está poniendo en acción. O sea, desde la creación y la caída de Satanás y de sus ángeles, había propósito de parar y destruir todo lo que Dios se puso en acción. Entonces, cuando tú ves este principio de Génesis, estás viendo no solamente los hechos de Dios reconocido y visto por Satanás y sus ángeles, pero también como hemos leído en Hebreos, era algo que ellos quisieron, ¿ya? Ver, y también al final de ver la creación de la humanidad, destruir. ¿Con qué fin? Porque eran celosos.
Entonces, Hebreos 1 y 2 habla de eso, que los ángeles, en tanto que quisieron conocer los planes divinos de Dios, privados de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pusieron celosos de los seres humanos. Esa es la primera parte. De ahí, la segunda parte, es que por medio de la humanidad, Dios cumple su plan. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de eso en la familia, de que el plan de Dios dado en porción prometido a Abraham, a Adam, a Moisés, de ahí a David y de ahí a todos los demás reyes que obedecieron a él, hasta que llegó la promesa de Jesús, era con el fin de que ellos sean partícipes. Entonces, de repente en algún momento estaremos estudiando el Antiguo Testamento y mirando la importancia de la línea de Jesús y los familiares que están nombrados y también reconocidos en el Antiguo Testamento. Porque al final, cuando llegamos a Hebreos 10, 11 y 12, estamos viendo personas que fueron fieles en tiempos difíciles, en cuales Satanás estaba a punto de acabar con el plan de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú ves las tentaciones de Jesús, estás viendo su última opción, su última guerra contra Dios y su plan de salvar a toda la humanidad. Entonces, de pensar en eso, ¿no? De entender que Cristo, antes que cumple parte de ser Cristo, que es un ser humano, que es Dios también, es capaz de desobedecer a Dios el Padre, era algo que Satanás quiso hacer realizado. Entonces, no sé si has tomado un poco de tiempo de mirar algunas películas de la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, La Pasión de Cristo. Hay una porción ahí cuando el tentador, Satanás, va buscando momentos donde Cristo es más débil para atacarle, ¿no? Esos momentos eran claves para que nosotros podamos entender. Cuando estamos con Dios, todo parece que va bien, pero cuando ya estamos cuestionando nuestra decisión, ahí es cuando el enemigo viene para sacarnos y darnos tentaciones. El mismo pasó con Cristo. Cuando estaba orando en la montaña de Getsemaní, tentación. Cuando terminó su bautismo, se fue al desierto, tentación. Cuando estaba en la cruz, tentación. Había momentos que no tienen mucho que ver con la tentación simplemente de carne, como Julio está haciendo referencia de deseos físicas, de tentación con sexo objetivo Claro, claro, o cuando hay dolor también cuando el cuerpo o cuando el ser desea algo que no es parte del plan de Dios, ahí hay una tentación. Entonces, yo puedo imaginar el momento que Jesús está en la cruz, que está sufriendo, que está en sus últimos momentos y todo el pueblo están ahí atacándole, diciendo que eres el rey, eres el rey. Si eres el rey, bájate de ahí. No, todo lo que decían. Ese es un momento en cual uno puede entender, estás ahí, sus discípulos, está ahí, su mamá, está ahí, sus hermanos y todos los demás que eran seguidores de él, pero de pronto estaban en su contra. Y él, reconociendo todo eso, tuvo todo el poder para bajar y matar a todos y acabar el plan de Dios. Pero en vez de hacerlo, en vez de entregarse a esa tentación, como en otras oportunidades, él se quedó y se entregó a su mamá, a su mejor amigo, Juan. Ahí está su hijo, ahí está tu mamá. O sea, mi parte de carne y hueso ya está cumplido. Lo que yo no puedo seguir haciendo un buen hijo para una madre buena, lo entrego a mi amigo. O sea, compartiendo el dolor, lo que hacemos nosotros como cristianos, compartiendo ese dolor es algo que tenemos en común con Jesús, porque al final Jesús, en quedarse en la cruz y no caerse, pensó en nosotros. O sea, de repente esa es la parte que a veces es un poco de conflicto en entender que nosotros, hasta yo, por ejemplo, a veces yo me levanto y digo,
Porque tengo que lavar los platos antes de preparar el desayuno. Porque tengo que sacar el perrito cuando otros pueden hacerlo. O sea, tentación mía de subirme a mi carro, desaparecer por 6 horas y vuelvo cuando todo ya está listo, ¿no? Como cualquiera. Pero porque amo a mi familia, porque veo que ellos también necesitan descansar, porque veo lo que ellos quieren en un día. Yo hago todo mío, lo pongo a un lado y en vez de caerme en una tentación, me hago lo que es primordial por ellos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo entiendo que de repente otras iglesias, no sé cómo decirlo en castellano, pero en inglés tenemos la palabra scapegoating, cuando tú quieres echar toda la culpa, ¿ya? A los demás. Pero también hay que entender, pobre Satanás no debe existir en la boca. No, pues Yo sé, yo entiendo, pero te voy a decir. por eso dije irónicamente, sarcásticamente. Entiendo, pero te digo por qué. ¿Por qué? Porque nosotros que recién estamos viendo, como dijiste en una prédica, viendo la magnitud de las grandezas y hechos de Dios en crear el universo, aún no quedamos sorprendidos poco a poco con las gotitas. Entendemos eso. Los ángeles fueron creados antes que el universo. O sea, estuvieron y vieron todo, la magnitud de lo que Dios ha, la gloria. Y para ser un traidor a eso, ese tipo, como dice Jesús, el infierno fue creado por él y para ellos y sus ángeles, no para nosotros. No es algo para nosotros. Claro. Cuando damos la espalda a Dios y rechazamos a su Hijo y decimos que nada de eso vale porque mis sentimientos son más allá que mi capacidad de criar en él. No, estamos diciendo realmente no nos importa. La última punto para entender. En el texto donde habla del rico que muere y Rico y Lázaro, sí. Hay algo hermoso ahí, hay realmente hermoso ahí. Cuando el rico le dice a Abraham, por favor, manda a Lázaro a hablar con mis hermanos para salvarles de este fuego, ¿no? Abraham dice, no, porque ellos ya tienen sus profetas y tienen a Moisés. Y ellos dicen, pero si un muerto viene y hable, ¿le va a creer? Él dice, no, si hasta que un muerto vuelva a vivir y le explica que viene, no van a cambiar. Entonces, no vale la pena demandar a Lázaro allá. El hecho de Jesús es que se muere, se va, se enfrenta a Satanás en su terreno, le quita las llaves de la muerte y se vuelva. Y aún la gente no cree. Entonces, nosotros tenemos que poner eso en mente. A veces golpeamos a la gente con prédicas, con estudios, con palabras y corazón y lágrimas y todo lo demás, y aún no creen. Entonces, llega un momento en que yo lo siento por decirlo, tenemos que ponernos fríos, porque ya esa persona ya no quiere nada con Jesús. Hay que entregarles a Dios o a Satanás y dejarlo ahí. De repente más allá viene para pedir porque se ven, ¿no? Se reaccionan. Pero de tener años explicando lo mismo a las mismas personas, no es el mandato de Dios. Nosotros entregamos el mensaje y si no aceptan, después de estudiar con ellos, retiramos y vamos al siguiente. Amén. 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 Ahí nomás. Sigue fluyendo. Está bien. La silla es el domingo. El punto es que esto lo estamos viendo con el hermano como sarcasmo. Quizás el hermano no puede entender porque él es de otro país, ¿no? De otro país. Por ejemplo, yo que estaba en la iglesia evangélica, todos le echan la culpa al diablo. Se cayó un niño, el diablo tiene la culpa. Entró una gripe, demonio de la gripe, entró cualquier cosa. Entonces, ¿nosotros qué entonces? Nosotros
que nosotros no tenemos culpa de nada. Entonces, nosotros también somos culpables porque hacemos caso a la tentación, ¿no? Ahí está el Claro. asunto. Ujú. Para aclarar ese sentido, no porque pensemos Ah, que yo Satanás no, se puede yo, pues salvar. no, 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 de yo salvar, entendí, no, hermano. ni de pobrecito nada, ¿no? Entendí. Pero te digo, ¿por qué? Porque al final llega un momento en que hay frases que se quieren como costumbres en ese diccionario que de repente alguien que escucha no entiende que es parte del diccionario de uno. Entonces, justo estuve hablando con varias personas en los últimos meses. El frase peruana que todos dicen, no sé, es malo. En inglés, cuando tú lo traduzcas, suena horrible. O sea, porque al final estás diciendo a una persona que te apoye, que te ama, que te cuide, que te da todo, el sudor, el dolor, que no vale nada si no te entrega un vaso de agua. O sea, toda la Mira, ve. historia es una basura porque ahora eres un malo. ¿Me entiendes? Pero es parte del diccionario. ¿No? Claro, Es claro. parte del diccionario que ya se vuelve tan común que se olviden los significados. Entonces, lo mismo. En inglés la gente dice, Dios mío, ¿no? A cada rato. ¿Pero qué significa? Eso ¿Significa significa. que yo me entrego a mi Dios o significa maldad para todos porque no entiendo lo que está pasando? Mm. Y es parte del diccionario. Por eso nomás que hermanito. Yo sí entendí. Sí entendí. Claro, por eso dije, por eso puse la aclaración, ¿no? ¿No? Nota de página. Esto es sarcasmo, fue por usos puramente didácticos, pero evidentemente estoy 100% con Jonathan, ¿no? O sea, no podemos pensar que, pobrecito el diablo, porque como fue, fue testigo de la gloria, del poder de Dios, ¿no? Entonces, Anoche pobre nos dio una nada. alegría. Ajá. Pero anoche nos dio una alegría el punche. El Tuche, el único diablo es el Tuche Rivera, nada más, dos goles. Alegría. Ah, para los que no saben, ¿no? De repente Jonathan no sabe, Tunche en idioma de la selva es diablo, pues. Por eso es que el jugador le dicen el Tunche, entonces, pero bueno, entonces, como les mencionaba en la exposición de los, pues decía que muchos teólogos piensan que la mayor tentación de todas las que pudo haber pasado Jesús era de aborto la misión, ¿no? Yo me bajo de la cruz, no tengo por qué está pasando esto, y menos por esta humanidad, ¿no? Pecadora, ¿no? Ingrata, ¿no? Pero sin embargo, Cristo, a pesar de todo, cumplió su misión para que Cristo, el Hijo de Dios, pasó por todo eso para que nosotros también podamos ser hijos de Dios, ¿no? O sobrepasó esa tentación. Bueno, hermano, no sé si hay algo más que comentar. Ha sido una, ha sido una noche interesante, creo yo. Eso que hemos hablado 3 versículos nada más. El próximo jueves, Dios mediante, ya hablaremos de Melquisedec, así que vayan buscando el texto en Génesis donde se habla de Melquisedec para ver de quién estamos hablando. Por si no se recuerdan, yo lo tengo acá anotado. Melquisedec aparece en Génesis 14, ¿sí? Va precisamente en los versículos 18 al 20, ¿no? Pero ahí lo encuentran, versículo Génesis 14, ¿sí? Entonces, van a hablar de que Jesús es sacerdote de la orden de Melquisedec, ¿no? Misterioso pasaje. Bueno, hermanos, si no hay nada más que acotar, si tienen de repente alguna duda que les salte en el transcurso de estos días,
lo podemos conversar el siguiente jueves, ¿no? O el domingo, de repente, ahí que estamos en el servicio, podemos conversar un poquito. Bueno, hermanos, que pasen una buena noche y el domingo nos vemos, Dios mediante. Gracias, Julio. El domingo. Gracias. Cuídense, chicos. Saludos, Cuídense. saludos a todos. Chao, chao Maite, creo que estabas por ahí. Aquí hasta luego, bendiciones. No, Maite. Ahí está el bebé. Ahí está bebé. Está malito. Está malito. No. Ah, uy, mira. Ese bebita, chiquitita, y es grande ya. Esa que se ríe. Está con Gisela. Chao. Chao, bebé.